Hola, soy José Pascual Chico Villegas y soy profesor del máster que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Vilanova y la Geltrú. Los puntos que vamos a ir siguiendo pues serán, en primer lugar, una información general de este máster, luego los objetivos que tiene, las posibles salidas y ya iremos desmigando un poquito pues, la estructura docente y la información académica y también cómo podéis acceder a este máster, hacer la prescripción y a su vez también la matrícula. Y también añadiremos un poquito más de información sobre la EPSOVG, es la escuela que pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña, en la que nosotros, o de la que nosotros formamos parte. Vale. En primer lugar, decir que el máster está planteado en 3 cuatrimestres de 30 créditos, sumando un total de un curso y medio, que son 90 créditos europeos, que es lo que indica ECTS. El inicio del máster es siempre en septiembre y los horarios se dan siempre pone de 5 de la tarde a 9, pero creo que también hay alguna clase, o al menos hay posibilidad de ir de 3 a 9, ya que hay un grupo que está pensado para la gente que pudiera ser de España y que trabaje y que salga de trabajar a las 3 de la tarde a lo mejor y fuera a comer y pudiera asistir al máster de 5 a 9. Luego hablaré un poquito más del tema de horarios. O bueno, puedo decir que esa clase de 3 a 5 está pensada también para la gente que en el caso no trabaje, pues pueda tener también alguna sesión de 3 a 5 y terminar pues a las 7 de la tarde en vez de a las 9, ya que normalmente se suelen repartir de esa forma. Los precios, aproximadamente, sin tasas académicas, como dice en la presentación, es de 2.490 euros. Y el precio por créditos oscila a los 27,67 euros. Esto va cambiando, creo, año a año un poquito, pero no suele cambiar mucho. Y para no residentes de la Unión Europea, pues el precio es casi el doble, es lo que indica ahí esos 41,5 euros. Hay un apartado de becas para quien le pudiera interesar, que en el link que aparece en pantalla, y creo que si simplemente buscáis en Google UPC becas, os aparece enseguida el link donde podéis encontrar un montón de información sobre todos los tipos que hay y de las diferentes entidades que ofrecen esas becas. El idioma del máster es el castellano y se imparte su totalidad en la Escuela de Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova y la Geltrú. Bueno, ya vamos a pasar a hablar un poquito de los aspectos más técnicos. Este máster, el MUESAEI, se da en Terrassa y en Vilanova. El de Vilanova, su especialidad, está orientada a sistemas inteligentes, que son sistemas que pueden aportar un valor añadido de forma autónoma. No sé, se utilizan sobre todo sistemas electrónicos y por lo tanto hay que tener o dotar al alumnado de unas capacidades de diseño electrónico y también de programación para poder hacerlo funcionar de la manera adecuada o deseada. En el máster se darán muchas técnicas de control avanzadas, bueno, no tan avanzadas en las que nos basaremos, pero se dan técnicas de control que a nivel de industria son bastante innovadoras y están a la orden del día, tanto para sistemas lineales como no lineales. Y además, habrán asignaturas en las cuales se podrá aprender también en las temáticas de robótica y automática. Vale. Así, a grandes rasgos, el máster tiene dos posibles salidas profesionales. Una es la empresa, que es obviamente industrial y se puede enfocar en función de la empresa en la que puedas destinarte en una serie de puestos que son infinitos y en la presentación pues se enumeran unos cuantos de ellos. Y luego hay otra opción que, por ejemplo, es la que yo personalmente he tomado, que es la de realizar una tesis doctoral y trabajar en investigación. Y es importante, creo que destacar que este máster hace posibles que estas dos salidas sean totalmente factibles. Es decir, es muy fácil por el entorno industrial que tenemos alrededor de la EPSVG en Vilanova, por la gran industria que hay en los alrededores, poder dedicarte a empresas de primer nivel
Y, a su vez, hay muchos grupos de investigación, de los cuales hablaremos luego, tanto en Vilanova como en Barcelona, donde puedes desarrollar todo tu potencial si lo que quieres es dedicarte a la investigación o a una carrera más académica. De acuerdo. Entonces, dicho esto, explicaré un poquito cómo funciona digamos, la organización de las asignaturas del máster. Como he dicho anteriormente, el máster se dividía principalmente en 3 cuatrimestres. En la parte derecha del gráfico se ve un poquito explicado la relación que tienen las asignaturas y sus acrónimos, que ahora explicaré un poquito qué es. Queda claro que Q1, Q2 y Q3 son los diferentes cuatrimestres en dicho orden, ¿no? Estas dos asignaturas, primeras asignaturas que aparecen en gris, es para los alumnos que no vengan de una formación específica de entrada del máster, que es la electrónica, y necesiten una ayuda, digamos, o necesiten una base de electrónica o de mecánica, que serían estas dos primeras asignaturas que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. Cabe destacar que no se pueden cursar las dos a la vez. Son dos asignaturas que comparten horario y que si tú vienes, por ejemplo, de electrónica y te falta una formación mecánica, pues darás FOME, que es Fonaments de Mecánica. Y si, en caso contrario, pues eres ingeniero mecánico, mecatrónico o bueno, sí, cualquiera de esas dos y necesitas una base más de electrónica, pues tienes esta asignatura que te nivela un poquito. Y a partir de la cual, pues las siguientes que puedas tener, como SACO, que es de redes industriales, SIOP y SIAC, que van un poquito en conjunto, porque en SIOP son sistemas de simulación y optimización y ves un poquito de control y sobre todo la matemática vinculada a luego lo que vas a aplicar en sistemas avanzados de control, como pueden, bueno, tampoco voy a entrar en casos específicos de control avanzado. Y asignaturas como MCME y SEAI, que son asignaturas muy aplicadas, en las cuales en la primera, en MCME, se modelan y se controlan máquinas eléctricas, sobre todo motores y de casi todos los tipos que hay en el mercado, utilizando sobre todo simulación por MATLAB Simulink. Aunque también se hacen unas prácticas en laboratorio con motores físicos, con inversores, con todo lo relativo a lo que se pudiera necesitar para un buen entendimiento de toda la teoría y la visualización práctica para afianzar esos conocimientos. En SEAI se centra más en la parte energética de toda esta aplicación, en convertidores, y en ver cuáles son las diferentes problemáticas, mejoras y posibilidades que te ofrece pues, diferentes tipos de convertidores o diferentes casuísticas que pudieran aparecer en la red industrial y afectarte a tu maquinaria, por decirlo de algún modo. Y en redes de comunicaciones, que lo he dicho antes, pero aquí está al final, en la parte izquierda, pues se da un poquito la base. Si hay gente que viene de Telecos, por ejemplo, o de alguna carrera similar, pues seguramente le suene doble, pero también ayuda un poquito a que todo vaya de forma síncrona para adquirir unos conocimientos bastante completos. En el segundo cuatrimestre se da un poquito de una formación más heterodisciplinar. No es tanto de base, de conocimientos matemáticos, de electrónica y de mecánica, como sí de sistemas digitales, como es el caso en el cual se ve toda la parte de control digital y se utilizan, por ejemplo, puedo decir que las prácticas son con FPGAs, para quien le interese el campo, que por si no lo saben, pues no son microcontroladores, pero se utilizan mucho en la industria automovilística por la gran capacidad de seguridad que se puede tener con programando en este tipo de entornos. En sensores se ve un poco de instrumentación y una electrónica, digamos, más profunda. Y en CTR, en sistemas embebidos y tiempo real,
pues se ven unos cuantos casos de aplicación y se aprende a programar más a bajo nivel y se encuentran unas problemáticas que son más depurativas a nivel de código. En DIAP se ve una formación de mecánica, pero a primer nivel de industria, que son ya casos que digamos que tú pudieras controlar con más detalle que lo que te pueden dar en una carrera de ingeniería mecánica, en una asignatura más teórica, ¿no? En INAM se hace una introducción que ayuda mucho a entender cómo funcionan algoritmos de Machine Learning o incluso de Deep Learning, y las prácticas son bastante aclarecedoras, por lo menos para poder empezar a utilizar este tipo de herramientas y de conocer un entorno en Python que te pueda ayudar a desarrollar nuevas cosas. He de decir que para quien le asuste, pues igual yo no sé programar en Python, o igual tengo que hacer un esfuerzo, se aprende rapidísimo y las diapositivas son bastante claras para poder desarrollarte profesionalmente. Y en gestión de la energía, se ve una parte más energética, digamos, más de eficiencia, como indica el nombre de la asignatura, la cual también ayuda porque es un paradigma que en la industria pues también se solicita, se pide. Y durante estos 2 cuatrimestres y el siguiente también, que si no al final me lo dejaré, es posible la realización de prácticas externas. Y he de decir que debido a, como he dicho antes, que hay un gran volumen de industria alrededor de la universidad, es bastante fácil encontrar empresas en las cuales realizar prácticas de cualquier índole, prácticamente. Hay un tejido empresarial bastante diversificado. Y ya en el tercer trimestre diré que te puedes especializar en 2 ramas. Una es el itinerario de control y automatización de sistemas, en el cual pues se profundiza en los controles más usados en industrias y más innovadores, como puede ser un control predictivo, tanto continuo, de estados finitos u otras técnicas de control. El control de microredes, de inversores, pero con las casuísticas más innovadoras, o también una asignatura en la cual te amplían, digamos, la parte de automatización y de digitalización industrial. Y en la segunda especialización que oferta esta escuela sería el itinerario de sistemas interactivos, en el cual se amplía, en este caso, la parte de robótica y visión y los algoritmos de control que pudieran necesitar para aplicaciones que pudieran ser de interés, una asignatura de programación de dispositivos móviles basada en programación en Android y una asignatura de ampliación de redes industriales que se llama tecnologías de Internet. Cabe destacar que en el esquema de la derecha, digamos, las líneas rojas que van de un cuatrimestre al otro, sería el orden lógico para alguien que no hace una matrícula completa y quiere hacer una matrícula parcial y dice qué asignaturas me cojo el primer año y cuáles puedo coger el siguiente o qué orden relativo tengo que seguir. Pues bueno, como indica abajo, si una primera asignatura sería A y la segunda es B, para matricular esta segunda asignatura B sería necesario haber superado la asignatura A. Es sencillo, pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que para matricular Gen, por ejemplo, necesito haber hecho previamente SIOP, MCME y SEAI. Sin más complicación. O sea, simplemente que es algo que para quien quiera hacer el máster poco a poco, es algo a tener en cuenta. De acuerdo. Aquí pues aparece un listado de las diferentes asignaturas que ya he comentado anteriormente y que si entráis en el link o si ya habéis entrado en el link, supongo, de información del máster de la universidad, de la escuela, pues podéis encontrar toda la información que aparece aquí, la que os he comentado anteriormente. Bueno, sí que cabe destacar, pues, o sí que tenéis que tener en cuenta cuáles son las asignaturas obligatorias y las de libre elección, que digamos. Pero bueno, queda bastante claro que el cuatrimestre, digamos, de libre elección es el tercero, en el cual tú eliges el camino de la especialización. Y algo que puede ser una pregunta después, pero que ya lo aclaro de antemano, es que tú no tienes por qué especializarte aquí en uno de los 2 bloques. Es decir,
A mí me puede interesar aprender control predictivo porque me parece interesante. Me puede apetecer también aprender de control de microredes, pero en este caso yo ya vengo de hacer una carrera en la cual he aprendido mucha automatización y quiero aprender pues programación de dispositivos móviles. Pues sin problema, puedes matricularte en estas tres sin necesidad de cumplimentar un bloque de los que la universidad ofrece como especialización. Simplemente es que cuando tú termines el máster y presentes tu proyecto final de máster, pues no te aparecerá que te has especializado en un itinerario o en otro. Pero obviamente tendrás tu título de máster. De acuerdo. La metodología docente que ofrece este máster es una agrupación de clases teóricas y clases prácticas. Algo muy destacable es que son grupos pequeños que verdaderamente los diferentes alumnos que hacen el máster o que hemos hecho el máster, haces una buena relación por la cantidad de horas que al final vas pasando poco a poco y por la cantidad de trabajos que vas haciendo. Y también en esa dinámica entran la figura del docente, de los profesores, en el cual pues también podéis contar conmigo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la atención es bastante personalizada, que si tienes un problema no te va a costar encontrar al profesor o a alguien que te ayude a solucionar tus problemas o aclarar las dudas que puedas tener. Y todo esto se soporta en una plataforma que es Atenea, que es la plataforma de la universidad, y en la cual podéis encontrar pues, todos los apuntes, problemas, exámenes de años anteriores y demás información que pudierais necesitar. Para ponernos en contacto, profesores, alumnados y demás, pues se utiliza Google Suite, ¿no? Que es bastante común en todas las universidades. De acuerdo. Entonces, ¿quién puede acceder a este máster? Pues la lista de titulaciones que pueden acceder de forma directa es la que tenéis aquí y además en la página de información pues creo que aparece enseguida, que es bastante fácil de visualizar. La rama más común que suele ingresar al máster es un perfil electrónico, eléctrico o de ingeniería mecánica. Ingeniería, mira, tengo una falta de ortografía ahí, perdón. O de ingeniería mecánica. Y personalmente puedo decir que yo, por ejemplo, estudié ingeniería mecánica y después hice el máster de electrónica y la formación que este máster aporta es de un valor muy alto porque te abre el campo de conceptual, digamos, y de trabajo y personal a nivel laboral muy grande. Te hace tener ese campo muy grande. Te abre mucho las posibilidades porque hay conocimientos que es impensable que un mecánico lo tenga en la carrera y que este máster en tan poco tiempo lo haga crecer de forma tan grande. Bueno, ¿qué se necesita para acceder a este título, a este máster? Se necesita pues un título de grado español o del plan antiguo también, de alguna ingeniería, o un título que pertenezca a una universidad de cualquier país de Europa, o un título que no forme parte del espacio europeo, pero que, si no recuerdo mal, igual alguno de mis compañeros de administración puede ayudaros, si tenéis dudas, que es certificando vuestros estudios en el extranjero según el marco europeo o según el marco español. No, como digo, no puedo ayudaros en la totalidad, pero seguro que alguno de mis compañeros lo puede hacer de mejor forma que yo. De acuerdo, ya queda poquito, no os entretendré mucho más. La prescripción en este máster se puede hacer en el aplicativo que veis en pantalla y además vuelvo a referirme a la página de información del máster de la escuela, en el cual es muy sencillo encontrar la información para hacer la prescripción y los documentos que se suelen pedir, que dependen un poquito de dónde vengas, pues son los más comunes, ¿no? DNI, pasaporte, currículum y sí, certificado académico también y demás información que seguro que tenéis en esta página de información, como digo. De acuerdo. El proceso usual es realizar la prescripción, validar al estudiante que pueda haber hecho la prescripción y entonces el estudiante recibirá un mensaje para poder aceptar o rechazar la plaza que
ha solicitado y que se le ha validado. Una vez el estudiante decida estudiar, o sea, aceptar la inscripción en el máster, deberá hacer un pago de 300 euros, que es, como concepto, es una especie de reserva de plaza, y que después, cuando tenga que pagar la matrícula, cuando ya se haya inscrito a la asignatura, las asignaturas que desee, pues se le descontarán de esa cuantía total. Este año el plazo de prescripción finaliza el 3 de julio y hasta esa fecha pues tenéis tiempo más que de sobra para decidir si venir a estudiar con nosotros o no. Y para validar la solicitud también se cobra una tasa de 30,21 euros, que esto sí que no es reembolsable. Y poco más. Hablar ahora de un poquito de lo que es la UPC como entidad y nada, dar 4 pinceladas. La UPC es una universidad que se encuentra en Cataluña, en este caso en la provincia de Barcelona, y que tiene 7 campus en su extensión. Son 18 centros docentes separados en 30 departamentos y además tiene 6 institutos de investigación vinculados a la universidad. Hay casi 30.000 estudiantes, unos 3.500 profesores y unas 2.000 personas que trabajan en administración y servicios. En lo que respecta a Vilanova, pues tenemos, en torno a la información que tenéis aquí, 1.500 estudiantes, unos 150 profesores, una superficie de 20 kilómetros cuadrados y de más 17 departamentos, 55 PAS y, algo importante, 11 grupos de investigación, lo cual es un ratio bastante indicativo, ya que hay 150 profesores y hay bastantes grupos de investigación para esta cantidad de profesores, lo cual indica que es una universidad que intenta estar a la vanguardia de la temática que pueda haber en la industria. La universidad oferta 6 grados universitarios, que a vosotros entiendo que no os interesa, pero bueno, puede ser un dato relevante si conocéis a alguien que quiera. Las instalaciones del campus de Vilanova se separan en 8 partes, ¿no? La más importante, si no queréis vivir en Vilanova, o si no vivís en Vilanova, porque sois de aquí, pero no de Vilanova en sí, de Cataluña me refiero, de España, la estación de tren queda a unos 200 metros de la universidad, que es la distancia entre el número 8 y el número 1 del mapa que se indica en la parte derecha. Justo encima tendríamos la biblioteca en el número 2 y la residencia en el número 3, que además hay una copistería abajo, que es la que solemos utilizar. En el 4 es un centro más enfocado a startups y demás, y yo la verdad que personalmente no sé mucho más. Sé que hay algún grupo de investigación que tiene su base ahí, pero que no se utiliza tanto para docencia como sí para otras funciones. El 5 sí que es donde están los aularios, pero que diré que generalmente se usan para dar clases en grado, y el máster, al ser clases tan reducidas, se aprovechan para darlas en el edificio número 1, en la propia escuela, que además es donde están los laboratorios de todas las asignaturas que podréis tener. Y en el 6 hay un centro tecnológico donde tiene la ubicación el grupo de investigación SARTI, que trabaja en cosas relativas a instrumentación para sistemas marinos. Y el 7 es otro laboratorio que pertenece a la universidad. Como he dicho anteriormente, es muy sencillo, una vez dentro de la universidad, poder hacer un convenio de prácticas con una de las tantas empresas que hay alrededor de Vilanova, en las cuales destacan algunas con mucho renombre, como KUKA, GEDI, ACO o Prysmian. Al año, no sé si como mínimo se hace un fórum en el cual hay gente o personas de selección de personal de estas empresas que vienen a la UPC para así poder tener un nexo entre los alumnos que quieran hacer prácticas y las empresas que busquen talento, y podéis poneros en contacto y que sea fácil esta dinámica de buscar y que te encuentren. Cabe destacar que todas las prácticas son remuneradas
y que no lo pone aquí, pero no, hay un enlace, una vez ya estás dentro de la EPSI-UG, en la cual puedes ver qué ofertas hay, qué empresas buscan gente y cuáles son las condiciones que ofertan. Hay veces que ni siquiera son prácticas, que te ofrecen directamente un contrato laboral. Pero bueno, eso ya es labor vuestra y de la empresa de poneros en contacto y encontrar lo que más os favorezca a ambos. En Vilanova, como he dicho, hay 11 grupos de investigación y el nombre de algunos de ellos, de los más principales, son el CEPIC, del cual formo parte, el Centro de Estudios Tecnológicos para la Atención de la Dependencia y la Vida Autónoma, otro centro de investigación para arquitecturas avanzadas de redes, el SARTI, que he comentado que tenía ubicación en el Centro Tecnológico anteriormente, y GAECE. De estos 11, los principales son estos 5 y si a alguien le interesa, pues siempre puede solicitar información directamente al grupo de investigación o si empezáis el máster, seguro que no tendrá ningún inconveniente en concertar una cita o hablar con algún responsable y que os pueda explicar algo más de forma más específica o que puedan solucionaros las dudas. Las clases del máster pues, se hacen en aulas informáticas, también en aulas docentes, aunque en esta no tendríais clase porque sería del aulario, y la mayoría se hacen en clases de este tipo. Este es uno de los, bueno, son dos de los laboratorios, este en concreto de control y este de electrónica, simplemente para que podáis ver un poquito qué tipo de entornos podéis encontrar aquí. Este sería uno de los robots que se controlan en la asignatura de robótica y este es el laboratorio de automatización y también el de robótica de alguna práctica, en el cual pues tienes un pequeño brazo robótico, tienes unas cintas transportadoras y hay una serie de un montaje con válvulas, ya sean de accionamiento hidráulico o electrónico. También decir que en Vilanova pues hay una serie de grupos de los cuales podéis formar parte una vez estéis aquí. Uno como es principalmente la delegación de estudiantes de la propia escuela. Luego hay 2 grupos de competición, en este caso de moto eléctrica y de coche de combustión. Y luego hay una asociación de diseño, de gaming, para quien le gusten los videojuegos, de drones y también hay una colla castellera, que para quien no lo sepa, pues es una festividad tradicional catalana. Muchas gracias por vuestra atención.